Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra actividad de aprendizaje. Vemos un libro, ¿verdad? En la otra imagen, una familia que se está alimentando. Y en otra imagen, hay un niño que está leyendo. ¿Sobre qué estará leyendo? ¿Cuál será nuestra actividad de hoy, niños? Bien, nuestra actividad de hoy será leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Nuestra meta, leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Niños, ya sabemos, para lograr nuestra meta debemos tener en cuenta algunos criterios, como ubicar información en diversas partes del texto, explicar con mis propias palabras de qué trata el texto, identificar para qué fue escrito el texto, proponer en mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Niños, antes de empezar nuestra actividad, observamos la siguiente imagen. ¿Qué observamos? ¿Qué clase de alimento estaremos viendo? ¿Por qué estará dividido en 3 partes? ¿Y por qué la ensalada ocupa la mayor cantidad? ¿Será un plato saludable? ¿Qué dicen, niños? ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo podemos elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar una receta saludable? ¿Podremos preparar una receta saludable en casa, niños? ¿Qué dicen? Igual observamos un plato de comidas, ¿verdad, niños? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué se decía sobre ello? ¿Para qué se habrá escrito el texto? Observamos, niños, nuestro propósito de la lectura. ¿Cuál será nuestro propósito? Claro, nuestro propósito de la lectura es leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Ahora nos preparamos para leer. Vamos a leer atentamente. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta o grupo de alimentos relee si es necesario para comprender mejor y responder en cada etiqueta. Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre tu alimentación. Realiza una lista de ideas, un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. Vemos en la segunda lectura, subraya la información que creas que es importante, luego responde las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? ¿Qué observamos? Claro, el plato de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo servir los almuerzos? A ver, vamos a estar atentos cómo servir los almuerzos. Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, realizado el rico plato Nestlé. Esta es especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos a los niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas.
Alimentos constructores. Sirve en esta porción las vísceras de pescado, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento y formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, o sea, media taza de alimento. También vemos los alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como el oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan energía que necesitan para realizar la actividad física y académica que sirve un cuarto de plato, media taza de alimento. Y ahora observamos, son los alimentos reguladores que sirven en esta porción las verduras. Principalmente, además de frutas, estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que necesita para protegerse frente a las enfermedades. Además de fibra que regula su digestión, sirve medio plato, una taza de alimento. Bien, niños, hemos visto los alimentos constructores, energéticos y reguladores. Después de leer, completamos ahora el siguiente organizador. ¿Cómo servir los almuerzos? Vemos que los alimentos constructores son ricos en proteína. Claro, ahí encontramos la carne, la leche, el huevo y las menestras. ¿Y los alimentos constructores a qué ayudan? Claro, ayudan a crecer, a fortalecer los huesos y los músculos. Vemos ahora los alimentos energéticos. Claro, los alimentos energéticos son ricos en grasa. Ahí tenemos la harina, azúcares como el pan, papa, arroz, yuca y los alimentos energéticos que nos brindan. Nos brindan energía. Bien. Ahora tenemos los alimentos reguladores. Los alimentos reguladores son ricos en vitaminas y minerales. Encontramos las verduras, las frutas, claro, aportan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? Claro, trata de cómo se debe utilizar el plato Nestlé, que está especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos a los niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. ¿Para qué se habrá escrito el texto? El texto fue escrito para informarnos sobre los principales grupos de alimentos que debemos de consumir diariamente en las porciones adecuadas. ¿Qué opinas del texto? Bien, el texto es muy interesante porque nos proporciona información sobre los diversos grupos alimenticios y la importancia de consumir en la cantidad adecuada para mantener una vida saludable. Niños, a partir de lo leído con tu familia, registren la combinación y proporción de alimentos que pondrás en práctica para servir en el almuerzo. Niños, ahora evaluamos nuestro aprendizaje. ¿Lo estoy logrando o necesito mejorar? Veamos los criterios. Ubiqué información en diversas partes del texto. Completé el organizador gráfico. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. Identifiqué para qué fue escrito el texto. Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión. Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. No se olviden, niños, indicar si lo están logrando o necesitan mejorar. Bien, niños, el día de hoy hemos leído sobre la importancia de una alimentación saludable y qué porción debemos consumir a diario. Ha llegado el momento de nuestro reto.
Comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable. Muchas gracias, niños, por su atención.